Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que usted revise esta videoclase. Mi nombre es Sebastián Espínola, soy profesor de historia y en la sesión de hoy vamos a revisar y nos vamos a situar a inicios del siglo XIX para revisar el proceso de independencia de nuestro país, ¿ya? Eh, para eso nos vamos a centrar fundamentalmente de manera bastante escolar, ¿no es cierto?, en las etapas en que se desarrolla este proceso de independencia. Eh, Algunos antecedentes previos al proceso mismo de independencia, factores externos, internos que inciden en este proceso, y luego las etapas clásicas en que se divide el proceso de independencia: la patria vieja, la reconquista y la patria nueva. Para terminar, eh, hacia la década de 1820, con los esfuerzos de la élite nacional para construir este nuevo país. Como pueden ver ahí en pantalla, tenemos por un lado factores externos y factores internos, en el sentido de dónde ocurren estos factores. Si son factores que ocurren en la interna, en la política y en los asuntos internos de nuestro país, dentro del Reino de Chile en la época, o son factores externos que ocurren fuera del Reino de Chile e incluso fuera de la monarquía española, ¿ya? Partamos por los factores externos. Primero, a fines del siglo XVIII, 1750, la segunda mitad del siglo XVIII, el movimiento de la Ilustración, un movimiento político, filosófico y cultural que defiende los derechos y las libertades individuales y presenta una crítica fuerte al sistema político vigente y fuerte en la época en Europa, que es el absolutismo monárquico. Este rey absoluto que concentra todo el poder y en definitiva hace cuanto desee, ¿ya? Eso, la Ilustración con sus ideas es el origen, ¿no es cierto?, de procesos tan importantes como la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y, en este caso, nuestros procesos de independencia acá en Hispanoamérica, en las antiguas colonias españolas y, en nuestro caso, en Chile. Eso a nivel cultural e intelectual, la Ilustración. Luego, como mencionaba recién, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, que van a ser los primeros procesos sociales y políticos donde se van a implementar las ideas de la Ilustración, donde se van a, a hacer carne ya esas ideas, donde van a salir de los libros y van a protagonizar procesos políticos bastante revolucionarios. Primero, la independencia de Estados Unidos, 1776, constituye para nuestra élite local en Chile, que llamamos criollos, que son los hijos de españoles, pero que nacieron en este territorio, nacieron en Chile y se sienten cada vez más identificados como chilenos, constituye para ellos el principal ejemplo de la aplicación de las ideas ilustradas. Más incluso que la Revolución Francesa, por más que nosotros lo sintamos como un proceso quizás más relevante a nivel histórico, a nivel de historia universal. Pero posicionados en 1810, cuando comienza nuestro proceso de independencia, el principal ejemplo es Estados Unidos y no tanto Francia. Francia queda en un segundo lugar. ¿Por qué? Porque las similitudes son mucho más cercanas al caso estadounidense que al caso francés. ¿En qué sentido? Estados Unidos también era una colonia de un país europeo, se había logrado independizar, y lo que querían acá, ¿no es cierto?, nuestros criollos precisamente era eso: independizarse, tener más autonomía respecto a la metrópoli europea, no terminar con una monarquía, que es el caso de la Revolución Francesa, que si bien al comienzo no es su principal objetivo, termina constituyendo eso, un ejemplo bastante sanguinario por terminar un modelo de gobierno, un modelo político que era la monarquía absoluta, ¿ya? En segunda instancia, por último, el factor externo será la Revolución Francesa, porque también viene a ser como el punto cúspide de aplicación de las ideales de la Ilustración en un sistema político nuevo que es la República, ¿ya? Eso con los factores externos. Pasemos al segundo recuadro que tenemos ahí en pantalla, que son los factores internos, aquellos que ocurren directamente acá en nuestro territorio. Las aspiraciones políticas y económicas de los criollos. Recordar, los criollos son esta clase
de élite, esta clase alta, dirigentes, ¿no es cierto?, que son hijos de españoles, nacieron acá y se sienten cada vez más identificados con Chile. De hecho, ese es el segundo punto que dice ahí: desarrollo de una creciente conciencia nacional por parte de estas aristocracias criollas, con una visión crítica frente al gobierno metropolitano, el gobierno de la metrópoli, el gobierno de España, ¿ya? En la medida en que se van a ir sintiendo cada vez más chilenos y menos españoles, cada vez más americanos y menos españoles, entonces va creciendo de a poco la sensación de que es necesario, primero, más autonomía y segundo, independencia, ¿ya? Independencia respecto de la toma de decisiones de España. En el punto 1, aspiraciones políticas y económicas, los criollos son relegados de los cargos de gobierno en la época. España tiene una política centralizadora de gobierno donde envía personas de España, de la metrópoli, a ocupar los cargos de gobierno acá. Y los criollos, que son parte de la élite, son parte de la clase alta, se sienten relegados. Dicen, nosotros se supone que también somos ciudadanos españoles, pertenecemos a esta gran monarquía, a este gran imperio, pero resulta que a la hora de ocupar un cargo importante de gobierno local, en vez de ponernos a nosotros en esos cargos, que entendemos mejor los problemas porque nacimos acá y vivimos acá, conocemos mucho mejor la realidad local, nos traen una persona de España. Nos traen una persona de España para que gobierne. Entonces, ante ese relegamiento, van surgiendo críticas, ¿no es cierto? Van surgiendo críticas cada vez más fuertes al gobierno español. Eso como antecedentes, antes de empezar el proceso de independencia. Ahora pasamos a la segunda parte, a ver ya las etapas propiamente tales de este proceso de independencia en la siguiente diapositiva. Factores coyunturales. Con factores coyunturales hacemos referencia a lo que ocurre en específico que hace estallar un proceso, ya en este caso el proceso de independencia de Chile. Tenemos un listado ahí, pero el más relevante es la invasión de Napoleón a España, en el punto 2. ¿Ya? El Imperio Español ya venía en un proceso de decadencia, varios conflictos internacionales en Europa habían hecho caer al Imperio Español, ¿no es cierto?, en una especie de crisis, tanto política eh, como económica. Había a mediados del siglo anterior, a mediados del siglo XVIII, había ocurrido un proceso de continuidad, ¿no es cierto?, una guerra de sucesión dentro de la monarquía que había cambiado la casa monárquica que gobernaba España. Y eso ya había dejado resentido internamente al Imperio Español. Ante esa situación, ¿no es cierto?, viene la invasión de Napoleón. Napoleón, ¿no es cierto?, que había empezado a construir una especie de imperio francés en Europa, bajo la bandera, ¿no es cierto?, de los ideales de la República. Se había autoproclamado emperador y había empezado a conquistar territorios. Y en ese proceso, ¿no es cierto?, debido a factores internos españoles, aprovecha ese momento para invadir España, ¿ya? Esos elementos están bien explicados ahí en la diapositiva. Ustedes pueden ver ahí el motín de Aranjuez, donde el rey Carlos IV había abdicado en favor de su hijo, Fernando VII, que era un adolescente, un niño prácticamente. Y ese es el rey, ¿no es cierto?, Fernando VII, el que tiene España hacia 1808, cuando Napoleón invade, ¿no es cierto?, España y coloca a su hermano José Bonaparte como monarca de España. Eso genera una reacción en España, ¿no es cierto?, de rechazo. Los ciudadanos son los que rechazan esta autoridad como ilegítima y dicen, José Bonaparte no es nuestro rey legítimo es Fernando VII. Y ante esa situación deciden formar juntas de gobierno, que es el proceso que va a replicarse acá en las colonias latinoamericanas. Y aquí comenzamos ya con las etapas propiamente tal de este proceso. Lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que las colonias en Latinoamérica van a querer imitar lo que ocurrió en España, la formación de juntas locales de gobierno. Había una antigua teoría política que decía, cuando el rey y la autoridad legítima no está, el poder vuelve al pueblo, y el pueblo se gobierna legítimamente a sí misma hasta que el rey legítimo vuelva.
Y eso fue lo que aplicaron en España, las distintas comunidades, ¿ya? Las distintas regiones españolas, si así lo queremos entender. Después llegan acá a América Latina las noticias del apresamiento del rey Fernando VII y la imposición de esta autoridad francesa del hermano de Napoleón en la corona española. Y acá entonces los criollos van a decir, bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Desde España estaban llamando, ¿no es cierto? Y mandaban cartas solicitando que enviáramos representantes de las colonias españolas. Y ahí hay todo un conflicto porque por primera vez nos tratan como colonias, siendo que la monarquía siempre nos trató como reinos, partes integrantes de la gran monarquía española. Y ahora nos trataban como colonias, que mandáramos representantes. Bueno, los criollos dicen, bueno, nosotros somos parte de la corona, igual como Madrid, igual como Sevilla, igual como Granada, igual como todas las regiones españolas. Por lo tanto, vamos a hacer juntas de gobierno. La primera etapa de nuestra independencia, llamada Patria Vieja, comienza en 1810 precisamente con la formación de nuestra primera junta de gobierno, que jura lealtad al rey. No olvidemos ese gran detalle. Jura lealtad al rey y promete gobernar el reino de Chile hasta que el rey legítimo, Fernando VII, vuelva a ocupar el trono. Eso al comienzo, pero a medida, ¿no es cierto?, que van a pasar los años, una parte de los criollos van a sentir la legítima, ¿no es cierto?, necesidad y el legítimo interés de gobernarse solos. Resulta que ya no está el rey, nos gobernamos solos y parece que esto anda bien y funciona relativamente bien. ¿Por qué no nos independizamos? ¿Por qué no tomamos medidas más radicales y nos separamos de la monarquía española? Y ese proceso se va a ir germinando en esta etapa, que va a terminar en 1814 con el llamado desastre de Rancagua, cuando una vez de vuelta al trono el rey Fernando VII intente volver a controlar todas las antiguas colonias en Hispanoamérica, en Latinoamérica. En todas, prácticamente, se habían desarrollado estas juntas de gobierno a la espera del regreso del rey. Y en todas, en algunas más y en otras menos, se había empezado a germinar este deseo de independencia, ¿ya? Y lo que hace el rey es volver con mano dura a tomar el control de todo el gobierno en América. Y en ese contexto ocurre el desastre de Rancagua, que es finalmente, ¿no es cierto?, un desastre para nosotros, en el sentido de que España vuelve a tomar el control del gobierno. Y así pasamos a la segunda etapa de este proceso de independencia, va a aparecer de ahí, que es la etapa de reconquista. Se llama así porque España vuelve a conquistar, vuelve a tomar el control, ¿no es cierto?, del gobierno en Chile. Va desde el desastre de Rancagua en 1814 hasta la batalla de Chacabuco en 1817. En este periodo lo relevante es que se consolida un sentimiento de identidad nacional en la élite chilena, ¿ya? En la élite criolla. Si algunos estaban dudosos de independizarse, aquí terminan de convencerse de que la independencia es el camino, debido a las medidas represivas, fuertemente represivas que tomó la monarquía española. En el caso chileno, bajo el mando del el gobernador Marcó del Pont, que va a ser el último gobernador colonial de Chile y que fue bastante sanguinario. Persiguió, mató a las personas que fueron parte del proceso de la Patria Vieja. Los mandó al exilio, a la isla de Juan Fernández, se le expropiaron sus bienes, sus recursos, su riqueza. Fue un proceso bastante fuerte de represión hacia todo lo que fue estos 4 años de Patria Vieja, ¿ya? Se abolieron todas las obras y las cosas que se hicieron durante ese periodo, ¿ya? Y eso finalmente generó el efecto contrario. En vez de volver a tomar el control seguro del gobierno de este reino de Chile, la élite criolla se terminó de convencer, no queda ningún otro camino que no sea la independencia. Por mientras tanto, en Mendoza, ¿no es cierto?, se está formando un ejército que tiene como finalidad volver a Chile y independizarnos definitivamente. El famoso Ejército Libertador. La Patria Nueva comienza desde la batalla de Chacabuco, el primer gran éxito
del Ejército Libertador, el ejército conjunto entre José de San Martín y Bernardo Higgins, hasta 1823, que es la abdicación de Bernardo Higgins, cuando él renuncia al cargo que ejercía desde esa época. La principal característica de este periodo es la consolidación política y militar de este proceso de independencia. Acá por fin, ¿no es cierto?, declaramos nuestra independencia y la consolidamos en la práctica, en los hechos reales. Chile se ha independizado política y militarmente de España y queda a cargo del primer gobierno del Chile independiente Bernardo Higgins, quien se había destacado en este proceso de conformación del Ejército Libertador que cruza la cordillera de los Andes, se enfrenta a las fuerzas realistas en Chacabuco y después en Maipú, ¿ya? Donde definitivamente se termina consolidando el triunfo de Chile en esta guerra de independencia. ¿Ya? Ahí tenemos imágenes, ¿no es cierto?, del abrazo de Maipú entre José de San Martín y Bernardo Higgins, el 5 de abril de 1818, y abajo tenemos una imagen de la renuncia de Bernardo Higgins al poder en 1823. Bernardo Higgins se queda gobernando, ¿no es cierto?, y empieza a generar mucho recelo en la élite santiaguina, porque se le va a acusar de ser una especie de dictador que se quiere quedar en el poder por mucho tiempo. Había dictado una constitución nueva donde se perpetuaba por unos 6 años más en el poder y eso empezó a generar mucho recelo en la élite. Finalmente O'Higgins, para evitar todo tipo de problemas, renuncia y pone su cargo a disposición. Recordar que Bernardo Higgins después se va al exilio a Perú y no vuelve nunca más a Chile, ya muere en Perú. ¿Mm? Y con eso cerramos esta etapa de independencia. Y la década del 20, ¿no es cierto?, desde 1823, que renuncia O'Higgins, hasta 1829, se va a caracterizar por la formación de las primeras tendencias políticas que vemos ahí en pantalla. La tendencia conservadora, la tendencia liberal. Eh, esa va a ser la principal característica. Vamos a llamar a este periodo organización de la República, ¿ya? Eh, Antiguamente se enseñaba con otros títulos, se llamaba periodo de anarquía, por una especie de desorden político que vivió el país, pero finalmente el concepto clave ahí es organización. La élite, ¿no es cierto?, que se queda a cargo del gobierno después de la renuncia de O'Higgins, empieza a probar distintas formas de cómo organizar esta nueva república llamada Chile, ¿ya? Y en ese sentido tenemos estas dos grandes tendencias, conservadores, los que ustedes ven ahí a mano derecha en la parte de arriba, y la tendencia liberal. En la primera tendencia, en los conservadores, encontramos tres grandes grupos, pelucones, ojiguinistas y estanqueros. Y en la segunda, los liberales, encontramos dos grupos, los pipiolos y los federalistas. En el grupo de los conservadores están los pelucones, eh, que son en definitiva la vieja aristocracia criolla que participó de la patria vieja, que tuvo un papel relevante en el proceso de independencia y que es dueña de la tierra, son terratenientes, son cercanos a la Iglesia Católica y son más bien conservadores, como el nombre del grupo lo dice. Se le dice pelucones porque usaban estas antiguas pelucas ya blancas. Después están los o'higginistas, que son aquellos que defienden el legado del gobierno de Bernardo Higgins y defienden lo que representó él, un gobierno fuerte, personalista, ¿ya? Y aspiran ojalá al retorno de Bernardo Higgins al poder, cosa que no va a ocurrir. Y los estanqueros, que son un grupo de comerciantes liderados por Diego Portales, que buscan precisamente un gobierno fuerte y autoritario. Eso es lo que tienen en común los tres grupos, la búsqueda de un gobierno fuerte, autoritario y que imponga el orden. Por el otro lado tenemos los liberales, que son pipiolos en primera instancia, que son hijos de pelucones, jóvenes, más idealistas, ¿no es cierto? Eh, Profesionales jóvenes, abogados, médicos, que desean reformas liberales y la consagración en la República de libertades públicas y de derechos individuales, de una auténtica república, dirán ellos, ¿ya? Y los federalistas, que desean que esta nueva república se organice con un modelo federal, que es el modelo que Estados Unidos proponía en la época, donde las regiones tienen más autonomía, donde el Estado está descentralizado
y son las provincias, regiones o estados los que toman sus propias decisiones en un ambiente de mucha más libertad y autonomía, ¿ya? A la usanza de Estados Unidos con su sistema donde cada estado tiene un poder legislativo propio, toma decisiones y tiene autonomía económica. Esas dos tendencias, vamos a ver, ya nos acercamos al final de esta sesión, se van a enfrentar en la guerra civil del año 29, ¿ya? Es un conflicto armado la guerra civil entre estas dos tendencias políticas, liberales y conservadoras, que pone fin al periodo de organización de la República. El origen comienza, ¿no es cierto?, con acusación de irregularidad en la elección del vicepresidente de la República. Había una constitución, la de 1828, de inspiración liberal, que establecía dos cargos en el Poder Ejecutivo, un presidente y un vicepresidente, elegidos en elecciones aparte, en un mismo acto eleccionario, pero con papeletas aparte. Y lo que ocurre es que sale electo un presidente liberal con un vicepresidente conservador. El presidente liberal va a nombrar al que salió segundo en la elección de vicepresidente, que era liberal, lo va a nombrar como vicepresidente porque va a decir algo obvio. ¿Cómo voy a gobernar con un vicepresidente conservador si no tenemos la misma idea sobre cómo gobernar? No tenemos el mismo plan de gobierno, no estamos de acuerdo. Entonces nombra al segundo. Y por supuesto que los conservadores van a reclamar y van a decir, eso no está en ninguna parte de la Constitución, eso es ilegal. Nosotros ganamos esa elección, por lo tanto a nosotros nos corresponde el cargo de vicepresidente. Esas diferencias que son políticas se llevan al campo de batalla con dos frentes que se van a enfrentar, ¿no es cierto?, valga la redundancia, en dos batallas importantes, la de Ochagavía en 1829 y la del Ircay en 1830, que es la que va a sellar el triunfo del bando conservador. Ahí en pantalla ustedes ven a José Joaquín Prieto, que fue el líder militar de los conservadores y a la postre el primer presidente de la República Conservadora, que es el periodo que vamos a ver en una siguiente clase, ¿ya? Con eso terminamos con la instalación, ¿no es cierto?, de esta nueva etapa en la historia de Chile, que es la República Conservadora, y con este caballero, José Joaquín Prieto, como primer presidente de ese periodo de la historia de Chile. Les agradezco su atención y espero que le haya sido esta sesión de mucha utilidad. Cuídense mucho y nos estamos viendo en una siguiente videoclase. Chao, chao.